Hola. Ya sabemos que para que una disolución tenga un pH no neutro, distinto de 7, tenemos que disociar un ácido en agua y en este caso el pH va a ser menor a 7. O disociamos una base en agua y en este caso el pH va a ser mayor a 7. Sin embargo, hay otras sustancias como las sales que cuando se disocian en agua también pueden provocar una variación en el pH y este no sea igual a 7, sino que sea menor o mayor. Este fenómeno de disociación de las sales y que provocan una variación en el pH se conoce como hidrólisis. Sin embargo, este proceso de hidrólisis no es más que una reacción ácido-base en donde un ion interactúa con el agua y da origen al aumento de la concentración de iones hidronio o de la concentración de iones OH. El proceso de hidrólisis entonces consiste en cuando una sal se va a disociar en agua, esa sal va a dar origen a sus iones que la están formando. Si uno de esos iones interactúa con el agua y aumenta la concentración de iones hidronio OH, entonces va a provocar una variación en el pH y nuestra disolución no va a ser neutra. Veamos, si el ion que se hidroliza, que proviene de una sal y se hidroliza, es decir, si interactúa con el agua, es un catión, entonces esa hidrólisis es una hidrólisis ácida. Veamos, tenemos aquí un ejemplo tipo de un catión. Supongamos un catión cualquiera con fórmula BH+. Si este catión interactúa con el agua, entonces se libera un protón y por lo tanto se forma la sustancia B más el ion hidronio. Si aumenta la concentración de iones hidronio, por lo tanto este catión está actuando como un ácido. Bien, esta sustancia es la base conjugada de ese ácido. Por lo tanto, si nosotros interactuamos esa base conjugada con el agua, da origen al catión más el ion OH. Teniendo estos dos equilibrios, podemos establecer una relación cuantitativa entre la constante de hidrólisis y la constante de basicidad. Para nuestra primera disociación, la constante de hidrólisis va a ser igual a la concentración de la base conjugada de nuestro catión que está actuando como ácido por la concentración del ion hidronio dividido en la concentración del ácido que es nuestro catión que está interactuando con el agua. En nuestro segundo equilibrio tenemos la base conjugada que interactúa con el agua y da origen al catión, es decir, al ácido, más el ion hidroxilo. Para este equilibrio, la constante de basicidad porque está liberando iones hidroxilo, va a ser igual a la concentración del catión por la concentración del ion OH dividido en la concentración de la base. Establecemos entonces la relación cuantitativa entre la constante de hidrólisis y la constante de basicidad y lo vamos a formular a través del producto de estas dos constantes. Reemplazamos entonces la constante de hidrólisis, la constante de basicidad. Y observamos que hay especies que se repiten en el numerador y denominador, que por lo tanto podemos simplificar. Como por ejemplo la concentración de la base, simplifica la concentración de la base y la concentración del catión lo simplificamos también. Esto nos queda entonces que la constante de hidrólisis por la constante de basicidad va a ser igual a la concentración de iones hidronio y la concentración de iones OH. Ese producto ya lo conocemos como el producto de autoionización del agua, que lo denotamos como KW. Nos queda entonces que la constante de hidrólisis por la constante de basicidad es igual al producto de autoionización del agua, es decir, KW. Si despejamos entonces la constante de hidrólisis, nos queda esta ecuación en donde la constante de hidrólisis va a ser igual a la constante de autoionización del agua dividido en la constante de basicidad. Recuerden que esta constante de hidrólisis es una constante ácida en definitiva, porque acá la hidrólisis, ¿cierto?, da origen al ion hidronio. Lo mismo ocurre
cuando el ion que se hidroliza es el anión. Tenemos aquí una fórmula general de un anión, A-, que en contacto con el agua, ¿cierto?, va a formar H+, más el ion hidroxilo. La hidrólisis de este anión, por lo tanto, es una hidrólisis básica porque sabemos que en la interacción con el agua va a aumentar la concentración de OH. Si establecemos la constante de hidrólisis de este anión, nos queda que esta constante va a ser igual a la concentración de HA por la concentración del ion hidroxilo partido por la concentración del anión. Como este H+, HA es el ácido conjugado de esa base, sabemos que A- está actuando como base porque libera el ion hidroxilo. Por lo tanto, este es su ácido conjugado. Si ese ácido conjugado nosotros lo hacemos interaccionar con el agua, ¿cierto?, obtenemos este equilibrio. Si establecemos la constante de acidez para el equilibrio del ácido, entonces nos queda que esta constante de acidez va a ser igual a la concentración del anión por la concentración del ion hidronio dividido en la concentración del ácido. Si hacemos lo mismo que hicimos con la constante de hidrólisis del catión, entonces nos va a quedar la misma ecuación. La constante de hidrólisis por la constante de acidez, que es la que determinamos a través del equilibrio de ionización del ácido, va a ser igual a la constante de autoionización del agua. Por lo tanto, si despejamos, la constante de hidrólisis de un anión va a ser igual a la constante de autoionización del agua dividido por la constante de acidez del ácido conjugado, ¿cierto?, de ese anión. Por lo tanto, tenemos que tener claro, cuando es el catión, el ion que interactúa con el agua, nosotros vamos a tener el aumento de concentración de iones hidronio. Eso significa que esto es una hidrólisis ácida. Nótese que está escrito con color rojo, que significa que las soluciones, ¿cierto?, son ácidas. Si la sustancia que interactúa con el agua es el anión, entonces en este caso se va a aumentar la concentración de iones hidroxilo. Por lo tanto, esta hidrólisis va a ser una hidrólisis básica. Nótese que está escrito con el color azul, que recuerden es el color que identifica las soluciones básicas cuando usamos el papel tornasol. Vamos a realizar el ejemplo de hidrólisis para distintas sales y vamos a determinar si al disociar estas sales van a ser ácidas, van a ser básicas o van a ser neutras.